Olá, você está no canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar os historiadores Guilhermo Wilde e Fabian Vega, ambos da Universidade Nacional de São Martim. E no caso de Guilhermo Wilde, integrante do CONICET. Wilde e Vega são autores do artigo De la indiferencia entre lo temporal y lo eterno, élites indígenas, cultura textual y memória en las fronteras de América del Sul, publicado no dossiê sobre cultura escrita no mundo moderno, do número 68 da Vara História. Professores, obrigada por terem aceitado o nosso convite, é uma honra tê-los aqui conosco. No artigo publicado na Vara História, vocês afirmam que falar de um protagonismo indígena na cultura textual das missões colonizadoras foi até muito pouco tempo uma questão pouco explorada pela historiografia. Sendo assim, quais são as dificuldades encontradas na pesquisa histórica sobre o tema? E o que estes novos estudos vêm a ampliar em termos de perspectiva e compreensão das fontes e dos sujeitos da história? Bueno, pienso que dos son las principales dificultades para leer el protagonismo indígena a través de las fuentes históricas con las que nosotros trabajamos, que son documentos producidos en los siglos XVII y XVIII. El primero, que es un problema de las disciplinas que han investigado, sobre todo con las misiones jesuíticas de las fronteras iberoamericanas, es el desconocimiento de la lengua guaraní colonial, por ejemplo, que es una lengua muy difícil de comprender porque es muy diferente del guaraní que se habla, por ejemplo, hoy en día en Paraguay o que se habla en áreas de Argentina. Y no existe, e incluso no existen hoy, aunque eso se está solucionando de algún modo, cursos, programas para la formación en esa área. Y eso genera evidentes dificultades en cuanto a poder leer los documentos, poder comprender qué es lo que dicen y encontrar el protagonismo indígena en ese plano. Incluso nosotros tenemos una formación muy básica en ese plano, pero son muy pocas las personas a nivel mundial que manejan ese conocimiento. Pero creo que hay un segundo problema relacionado con estas temáticas, y es que incluso en documentos que no están escritos en lengua guaraní, que están escritos en castellano, por ejemplo, a menudo la investigación que observa que esos documentos están firmados por indígenas de las misiones han decidido considerar que en realidad esos documentos los había redactado otra persona, un administrador o un sacerdote, y que en última instancia la posición de la población indígena en relación con ese papel, con ese documento, era enteramente subordinada, es decir, que no había originalidad ni creatividad por parte de la población indígena en la producción y la relación con los documentos escritos. Yo pienso que no, que efectivamente se puede encontrar protagonismo, se puede encontrar la actividad de estas poblaciones precisamente a partir de los documentos que han producido o de los documentos con los que se relacionaban, los documentos que leían, los documentos que organizaban en archivos, en bibliotecas, etc. Es decir, creo que hay suficientes indicios, suficientes herramientas para pensar que existe un vínculo pleno de una parte de la población indígena de estas misiones con lo que en términos amplios podríamos llamar la cultura letrada. Sí, tal vez yo agregaría quizás un factor que uno podría definir como meta histórico, y es que venimos de una tradición de, yo estimo, al menos medio siglo, una tradición historiográfica que en general puso mucha atención, yo diría casi una atención exclusiva, en los procesos grandes, en los grandes procesos, digamos. Si pensamos en la historiografía producida desde la inmediata posguerra, la preocupación fue siempre por ver los grandes procesos, las regularidades, los movimientos globales de gente, de precios, tomando como referencia bueno, lo que se hizo durante unas cuantas décadas. Es decir que esta preocupación por el protagonismo indígena se inserta dentro de un giro historiográfico, sobre todo yo pienso a partir de los años 80,
de los 90, con la emergencia de un interés por los actores subalternos, como les dice cierta, o como los llama cierta tradición, o digamos la microhistoria en particular, que por primera vez pone énfasis en, digamos así, los sujetos subalternos de la historia, los anónimos de la historia. Y yo creo que la historia indígena más reciente, en América Latina y otras partes del mundo, se monta sobre esa revisión historiográfica para atender a sujetos históricos, en tanto tales, que no habían sido considerados hasta entonces. Eso me parece a mí que, bueno, implica una superación de muchos prejuicios, no solo historiográficos, sino también sociales, podríamos decir, hasta raciales, me animaría a decir, que en la medida que caen, en tanto tales, permiten ver materiales, fuentes que hasta el momento habían sido ignoradas. Y en el área específica en la que trabajamos, llama la atención la cantidad de documentación producida, sobre todo por miembros de la élite indígena, pero que a la cual tenía acceso mayor o menor gente que no pertenecía necesariamente al ámbito excluyente y exclusivo de las élites. Es decir, que esta visibilidad de la documentación yo creo que retroalimenta con la revisión historiográfica que se viene dando en los últimos años. Y yo creo que en ese punto la producción de América Latina es precursora, es pionera. Y al mismo tiempo hay que decir que es un campo que recién se abre, en lo que respecta a trabajar con fuentes producidas por la misma población indígena, pero que tiene mucho futuro, creo yo. En el plano de el protagonismo subalterno que mencionó recién Guillermo, por supuesto que nosotros también tenemos alcances y límites en la documentación, porque como él señaló, documentos producidos por sectores indígenas existen, pero en general son miembros de la élite. Y el acceso de sectores que no formaban parte de las élites, pensando en una suerte de historia más desde abajo, estaba mediado por prácticas de delegación, de la escritura, de la lectura. Es decir que, en última instancia, esta cultura escrita y esta cultura letrada también está atravesada por fenómenos sociales, de la estructuración social de una determinada sociedad. Entonces eso influye también en el tipo de acceso que existe, que también hay que evaluar. Bem, aproveitando a reflexão, ainda no início do texto, vocês falam de uma civilidade, que é tanto política como religiosa em seus modos de ser e viver. Desta forma, como se manifesta a relação entre este modelo de civilidade e a cultura textual híbrida, na qual dois registros textuais se confundem, o temporal e o espiritual? Então, se vocês puderem desenvolver um pouco essas noções que são caras ao texto de vocês. Bueno, nosotros en este artículo postulamos esta hipótesis de una indiferencia de registros, de elementos, de lo que una parte de la investigación ha considerado como lo temporal relacionado con la administración, la política, factores militares, etc. Y lo eterno o lo espiritual, lo religioso, lo devocional. Esas dos áreas, que es de algún modo es un tropo retórico propio de la prosa barroca, por ejemplo, de la época, en realidad en la producción textual, en la producción escrita, aparecen entremezclados, aparecen enlazados uno a otro, en la medida en la que, por la propia concepción de los misioneros jesuitas que gestionaron estas reducciones durante casi 2 siglos, no existía tal diferencia, sino que las actividades cotidianas, políticas, económicas, administrativas, estaban enlazadas al fin último de la evangelización, la salvación, la conversión desde el punto de vista católico. Y los distintos corpus de textos con los que nosotros trabajamos demuestran esto con claridad. Un ejemplo podría ser el de la literatura tradicionalmente considerada espiritual, literatura de ejercicios espirituales, de otras prácticas de devoción, que lo que hacen es postular cómo se debe organizar el día hora por hora prácticamente, en función de esta idea general de salvación.
quizás yo agregaría el hecho de que la empresa misionera, digamos, tomada globalmente, constituyó un emprendimiento que implicó la reforma, se podría decir, de todos los aspectos de la vida social. Es decir, que la actividad misionera, ampliamente lo que podríamos llamar la conversión en los contextos de las Américas, pero también uno podría decir del mundo entero, consistió en llevar lo que se concibió como un modelo civil propio de la cristiandad. Uno puede decir un modelo de raíces clásicas, si ya está presente en la obra de Platón, por ejemplo, la República en concreto, que suponía que para, digamos, el humano ser completo debía tener una organización civil, debía tener una estructura, digamos así, urbana, y no solamente adoptar la fe cristiana. Es decir, que visto globalmente, el proyecto de la evangelización o de la conversión al cristianismo fue un proyecto no solamente religioso, sino también cultural y político. Entonces, la idea nuestra era volver a partir de materiales muy concretos sobre esa idea general de que el proyecto de civilidad implicó todos esos aspectos de la vida, temporales, eternos, temporal en el sentido de secular de la vida política, económica y al mismo tiempo aspectos vinculados estrictamente al mundo de las devociones, la piedad cristiana, etcétera, etcétera. Es decir, que no puede entenderse una cosa sin tener en cuenta las otras como parte de un mismo proyecto civil en el sentido amplio del término, que es el sentido que le dan los misioneros en esa época, considerando que en las clasificaciones de la época los indígenas ocupaban el rango más bajo, digamos así, del salvajismo, digamos, en los términos de la época, y no estaban por lo tanto dotados no solo de religión, sino tampoco de vida política. Es decir, que el proyecto debía acercarles esa integridad de vida civil que en las clasificaciones de la época esa población no tenía. Pero por supuesto en el proyecto de construcción de este modelo de virtud, de civilidad, participan sectores de la población indígena de manera activa, como lo señalamos anteriormente con respecto a la producción textual. Los indígenas que participan de la escritura, de la lectura de determinados materiales textuales, activamente se están incorporando a la gestión de esta construcción de un modelo de virtud y de civilidad propio de la conversión. Esto se podría incluso demostrar en planos diferentes al de la cultura letrada, la cultura escrita, como por ejemplo la participación de la población indígena en campañas de evangelización. Eso está probado para el caso de las misiones. Es decir, que hay una interacción en ese plano. Como última questão da entrevista, encaminhando para o seu fechamento, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a heterogeneidade desses escritos jesuíticos indígenas, ou seja, sobre os seus vários tipos e as suas distintas dimensões de intencionalidade. Bueno, digamos que el desafío, por llamarlo de alguna manera, que nos planteamos fue tratar de ver si a partir de una diversidad de materiales que precisamente provienen o son originados en esos campos que tradicionalmente han sido separados como temporal y espiritual, la idea era ver si podíamos encontrar algunos patrones que permitan, digamos, establecer una clasificación que fuera más allá de la tipología clásica. Y nos dimos con un documento muy interesante en el Archivo General de la Nación de Argentina, que es un pequeño documento, diminuto se podría decir, que está en 3 lenguas, en la lengua guaraní, en lengua española y en latín. Y a partir de ese documento bueno, para nosotros fue muy enigmático inicialmente y sobre el que trabajamos bastante intensivamente en las traducciones, tanto del latín como del guaraní, descubrimos que hay como una suerte de género textual muy específico vinculado a ese puente entre
entre lo temporal y lo espiritual. Y a partir de ahí es que fuimos encontrando el mismo registro, la misma vinculación, digamos, de espacios temporales y espirituales en otros documentos, y el artículo un poco culmina con una descripción de lo que llamamos el género histórico, en donde se muestran, me parece a mí claramente, contra muchas de las suposiciones que existían hasta entonces, de que el género histórico o el relato histórico es no solo un raconto de hechos políticos e incluso religiosos, sino que también está atravesado por lo que podríamos llamar tradiciones míticas indígenas, que por ahora nos resultan un tanto enigmáticas, pero que están ahí presentes, y nos parecía muy interesante juntar, digamos, esas tradiciones múltiples, estrictamente históricas o de memoria, con algo o indicios de otra cosa, digamos, aparentemente algún tipo de tradición indígena que remite a cierta ancestralidad. Bueno, hay una carta que menciona en concreto a la luna, el sol, a los antepasados, y de alguna manera ese registro entra dentro del registro impuesto, se podría decir, el registro de la escritura, que impone determinados géneros. Entonces, en ese sentido fue un desafío para nosotros pensar en la heterogeneidad, pero dentro de un marco que apuntara a pensar los vínculos también. La heterogeneidad de esta cultura textual, por llamarlo de alguna manera, o cultura escrita de las misiones, se encuentra en muchos planos, creo yo. Hay una heterogeneidad a nivel lingüístico que tiene que ver con la existencia de textos que circulan en el contexto misional y que son utilizados en el contexto misional en distintas lenguas, incluso en distintos registros de cada una de las lenguas, fundamentalmente el latín, el español o castellano y el guaraní, pero también incluso otras. Hay heterogeneidad en el plano de las características materiales de estos documentos, yendo desde papeles efímeros como el que mencionamos recién y diminuto en cuanto a sus extensiones, hasta grandes libros de gran formato. Y la heterogeneidad podría decirse existe también en el plano de lo tipológico, la clasificación de estos materiales, que requiere afinar un poco la lente, afinar las categorías que se están utilizando, porque como vemos, no solo existe esta convivencia de registros, sino que existen materiales textuales que no se inscriben con claridad en un género, en una clasificación, en un tipo textual o en otro. En las descripciones más tradicionales inicialmente se hablaba sobre todo de los catecismos que se desarrollaron en el contexto misional, los vocabularios, las gramáticas. Con el paso del tiempo empezaron a aparecer otros corpus textuales que se analizaban como parte de la cultura escrita misional, como pueden ser las crónicas, las historias, los textos relacionados con la colonización territorial y diversas formas de memoria, pero estamos viendo que existen muchos más materiales, existen materiales relacionados al uso de la escritura en el marco de la cartografía, elementos propios de la cultura visual que se entremezclan con los textos y muchos otros. Entonces, en última instancia, la heterogeneidad aparece y reaparece con cada uno de los materiales textuales con los que nosotros trabajamos, y una idea que puede servir para comprender esto es que hay una ambivalencia de registro fundamental detrás de toda la producción escrita y textual que se desarrolla en las misiones, y que tiene que ver con la orientación general del proyecto misional, como mencionamos anteriormente, que apunta a la transformación de todos los planos de la vida desde el punto de vista de la conversión católica. É isso. Professores, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Gracias a vos. Convidamos você que está nos assistindo a acessar o artigo dos professores Guilhermo Wilde e Fábio Vega no número 68 da Vara História. Até a próxima!